Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17-19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, pues vamos a desmenuzar esto paso a paso. Si un orador tiene que empezar su discurso diciendo, oigan, no crean que he venido a destruir todo, No es porque la gente estaba asumiendo exactamente eso. pues sí, o sea, inevitablemente la gente pensaba eso. Me suena a control de daños puro y duro. Es que es una lectura muy aguda de tu parte porque el propio texto nos está revelando el clima político y social de ese momento, A través de una negación. a través de una negación preventiva, exacto. Lo fascinante aquí es que nadie se sube a un escenario a aclarar que no es un anarquista, a menos que lo estén acusando de serlo. Claro, el río suena porque agua lleva, ¿no? Totalmente. Al usar esa frase específica de no he venido a abolir, se confirma que el orador era percibido como una figura altamente disruptiva. Y lo era, históricamente estamos hablando de un líder que se sentaba a comer con gente marginada. Que cuestionaba las élites religiosas de su época. Ajá, que parecía operar totalmente fuera de los márgenes convencionales. La tensión en el aire debía ser palpable en ese momento. Sí. Pero la verdadera genialidad de esta primera sección está en cómo resuelve esa tensión. La elección de la palabra plenitud. Es una maniobra retórica quirúrgica, Sí, porque no dice vengo a alejar todo idéntico. que sería súper aburrido, la verdad, y ni siquiera justificaría su propio movimiento. Exacto. Pero tampoco dice olvidan el pasado, traigo algo 100% nuevo. No, porque eso alienaría a todos los que respetan la tradición. Decir plenitud, o sea, es como afirmar que el trabajo original era un boceto súper valioso, Ajá. pero que él viene a aplicar la pintura para revelar la obra de arte final. Qué buena analogía. Y al hacer eso, fíjate, sugiere que la ley o los profetas, es decir, toda la base cultural de esa comunidad, no estaban equivocados. ¿No eran desechables? No para nada. Simplemente se encontraban en un estado de espera, como en una fase incompleta. Es una validación absoluta de las raíces de la audiencia. Y eso genera confianza inmediata. Genera muchísima confianza, pero al mismo tiempo es una exigencia de evolución. El orador está tomando toda la autoridad de los textos antiguos, ese peso milenario que la gente ya respeta, y lo está canalizando como combustible para su propia misión. O sea, les está diciendo, yo no soy la ruptura de su tradición sagrada. Yo soy el destino ineludible al que esa tradición siempre apuntó. Es brillante. Es un movimiento de liderazgo tremendo. Te ganas a los puristas y a los revolucionarios en la misma oración. En la misma oración, sí. Sí. Pero esa promesa de no tocar la tradición original abre una puerta a un nivel de intensidad que, te confieso, no me esperaba. Porque una vez que establece este qué, el texto da un giro dramático para ilustrar el cómo. Aquí es donde se pone verdaderamente extremo el asunto. Sí, aquí es donde se pone realmente interesante. Les asegura a los presentes que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Es una barbaridad de declaración. Está apostando a la existencia de la realidad física contra una regla de ortografía, o sea, una coma. Y mira, el contraste literario aquí es monumental. Es lo que le otorga todo su poder de persuasión. En un platillo de la balanza textual tienes la destrucción total y absoluta del cosmos observable, o sea, el cielo y la tierra. Ajá. Y en el otro platillo tienes un simple signo de puntuación, una letra o coma. Lo que esta estructura logra en la mente de quien escucha es elevar el concepto de la ley por encima de la materia misma. ¡Wow! El mensaje subterráneo es que las reglas morales
éticas y espirituales que rigen a esta comunidad tienen mucha más sustancia y permanencia que las estrellas, que los planetas. Que el suelo que están pisando en ese instante. Exacto, el universo material es frágil, es temporal, pero la estructura de esta ley es la verdadera constante de la realidad. O sea, si quitas una coma, no es que rompas una regla de tránsito, No, es que desmoronas el tejido del universo entero. Y me llama muchísimo la atención el uso de la más pequeña letra o coma. No está hablando de los grandes mandatos abstractos. no habla del no matarás o no robarás. No, está diciendo que la precisión hipertécnica importa. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien necesitaría ese nivel de perfeccionismo microscópico? Bueno, si analizamos el contexto sociológico e histórico de estas comunidades en el primer siglo, particularmente bajo la ocupación del Imperio Romano, Claro, estaban invadidos. exactamente, ahí encontramos la respuesta. Para un grupo marginado, o que está bajo el control de una superpotencia extranjera, la identidad cultural está constantemente bajo amenaza. De ser asimilada o destruida por completo. Sí, de desaparecer. Y en esos escenarios, la ley escrita se convierte en el único territorio soberano que les queda. No tienen control sobre su economía o su política. Para nada, pero tienen control absoluto sobre sus textos. Cada letra, cada coma, es un ladrillo en la fortaleza de su identidad. Alterar un detalle minúsculo, o sea, no es solo un error editorial, Es ceder terreno ante el caos exterior. es ceder ante el imperio. Por eso asegurar que la coma sobrevivirá al fin del mundo es, en el fondo, prometerle a una comunidad vulnerable que su identidad es indestructible. Me vuela la cabeza esa perspectiva. La coma es la resistencia. Literalmente. El texto establece una regla de causa y efecto muy específica. Ajá. Decreta que quien quebrante uno de estos preceptos menores y además enseña eso a los hombres, será considerado el menor en el reino de los cielos. Ok. Y en contraste, el que los cumpla y los enseñe, será grande. Y aquí tengo que poner el freno de mano, porque la primera vez que leí esto me quedé parpadeando frente a mis notas, te lo juro. A ver, cuéntame. A ver si entiendo. El texto afirma que si alguien rompe una de estas reglas que acabamos de establecer que son más importantes que el universo mismo, ¿Sí? e incluso va más allá, o sea, y activamente le enseña a otras personas a romperlas, el castigo es ser el menor en el reino de los cielos. Así es. ¿No resulta sumamente contradictorio que esa persona siga estando dentro del reino? Yo esperaba que el texto dijera que esa persona sería exiliada, lanzada al vacío espacial. Al infierno, vaya. Exacto, pero no, solo dice que tendrá el rango más bajo. Un sistema que se quiebra y expulsa a sus miembros ante la más mínima infracción de una coma, pues es un sistema que se va a quedar vacío en una semana. Es cierto, nadie sobreviviría. Al decir que el infractor es el menor, el texto crea flexibilidad dentro de la rigidez. El individuo que falla pierde estatus, o sea, pierde grandeza, pierde influencia. Pero no pierde la pertenencia. Exacto. Es una visión de la ley que es inflexible en su existencia objetiva, pero que tiene la capacidad de asimilar la imperfección humana dentro de una jerarquía interna. O sea, es exactamente como funciona una dinámica familiar compleja. Puedes tener a alguien en la familia que toma pésimas decisiones, que rompe las reglas de la casa todo el tiempo. La oveja negra. Ándale. Y esa persona pierde privilegios, pierde el respeto en las cenas importantes, se convierte en el eslabón más débil, pero sigue siendo parte de la familia. Nadie le cambia el apellido. Exactamente, nadie le cambia el apellido. Está en el sótano de la jerarquía, pero está dentro de la casa. Ahora, hay una palabra que se repite en ambos lados de la moneda en ese pasaje, y creo que es el verdadero núcleo del asunto. Enseñar. Enseñar, exacto. Quien quebrante y enseñe será el menor. Quien cumpla y enseñe será grande. Parece que al texto no le importa tanto lo que haces en tu recámara a puerta cerrada. Sino el efecto dominó de tus acciones. El impacto, claro. Y el énfasis en el verbo enseñar desplaza la ley de ser un contrato privado a ser el tejido conectivo de la sociedad entera. El individuo no existe en un vacío. Definitivamente, ¿no? Cualquier comportamiento frente a esta ley cósmica tiene un impacto directo en los hombres, o sea, en la comunidad circundante. Si analizamos la sociología detrás de esto, pues romper una regla en privado es una falla personal, pero enseñar a otros a romperla es desestabilizar la red de seguridad de todo el grupo. Estás pudriendo los cimientos, básicamente. Por el contrario, si mantienes la tensión del hilo y modelas ese comportamiento para otros, te conviertes en un pilar estructural que sostiene a los demás.
De ahí que el texto categorice a esa persona como grande. ¡Wow! La verdadera métrica del éxito o el fracaso en este sistema recae en la influencia que ejercemos sobre el colectivo. Lo cual te deja pensando seriamente en la responsabilidad de cualquiera que tenga una plataforma o una posición de liderazgo hoy en día. Lo que haces importa, por supuesto, pero lo que le modelas a otros tiene consecuencias estructurales. El texto sobrevive al paso de los siglos porque su propio formato obliga a cada nueva generación a reafirmar su autoridad cada vez que se abre el libro. Esa idea de que el verdadero peligro no es equivocarte, porque el sistema tiene espacio para que seas el menor. Sí, la red te atrapa. Ajá. El verdadero peligro es la influencia, lo que le enseñas al colectivo. Es un manual milenario sobre las consecuencias de nuestra huella social. El tiempo es un disolvente universal invicto. Los idiomas antiguos mueren, las traducciones se adaptan. Los monjes que copiaban manuscritos a la luz de las velas cometían errores. Exacto. Y la memoria colectiva se fragmenta. Entonces, si la supervivencia del universo físico importa menos que la preservación intacta de la letra más pequeña de esta ley, Sí. ¿qué pasa cuando la inevitable imperfección humana altera accidentalmente esas mismas letras y comas? Es una gran pregunta. ¿Cómo se logra mantener viva una promesa de exactitud cósmica e infinita cuando dependemos de voces, intelectos y manos inherentemente defectuosas para transmitirla de siglo en siglo? Es una tensión fascinante. Es la tensión entre la ambición de lo eterno y la realidad de lo humano. Una paradoja que sin duda vale la pena que nuestra audiencia siga cuestionando mucho después de haber terminado de escucharnos.